Bien, en esta presentación se va a dar el tema de medición de vibraciones mecánicas. Dentro de los sistemas de segundo orden que hemos estado viendo en los sistemas de comportamiento dinámico, sería un ejemplo, una aplicación. Bien, este sensor se utiliza para medir vibraciones, en general en máquinas, que pueden presentar algún tipo de defecto, ¿sí? En general, digamos, la vibración en el funcionamiento normal de la máquina no debería estar. Cuando se produce la vibración es porque la máquina podría estar cerca de algún mal funcionamiento o una falla. Puede ser en el caso de engranajes o rodamientos rotos o desgastados, máquinas con ejes desbalanceados, y como decía, se puede utilizar en el mantenimiento preventivo de algún equipo importante donde valga la pena invertir en un equipo de estos. Bueno, ¿en qué consiste? Bien, el sensor entonces consiste en una caja que es el alojamiento de una masa llamada masa sísmica, ¿sí? La masa sísmica es la que se va a mover, la que va a producir el desplazamiento y la que nos va a dar una idea de la vibración. Entonces esa masa sísmica se va a mover en una sola dirección que constituye el eje del sensor. La masa estaría sujeta a la caja mediante un elemento elástico que no es un resorte perfecto, por lo tanto se modela como un resorte y un amortiguador. Bien, cuando el alojamiento se sujeta a la superficie de una máquina que vibra, la masa también va a tener su vibración, distinta a la vibración de la máquina, pero la va a tener. Entonces, mediante un transductor de desplazamiento, vamos a poder conocer el desplazamiento relativo de la masa respecto del alojamiento, respecto de la cajita. Este desplazamiento se va a llamar X sub R. Bien, estamos ahora en la página 3. ¿Sí? Entonces, en definitiva, resumiendo un poco de qué se trata esto, ¿sí? Nosotros lo que queremos hacer es medir una vibración, ya que lo hacemos a través de el desplazamiento de la masa sísmica. Ese desplazamiento relativo, si nosotros nos paramos dentro de la cajita, ¿sí? El desplazamiento relativo le llamamos X sub R. Luego tenemos el desplazamiento de la máquina, el movimiento de vibración de la máquina. Ese movimiento le llamamos X sub I. Y luego el desplazamiento absoluto sería la suma, ¿tá? Le llamamos X0 al desplazamiento absoluto, y sería la suma de X sub I más X sub R. En este caso es un sistema mecánico bastante común, ¿tá? Y podemos plantear la segunda ley de Newton. Bien, eso sería que la suma de las fuerzas sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. La aceleración absoluta, ¿verdad? ¿Cuáles serían las fuerzas que actúan sobre el amortiguador? Bueno, la fuerza sobre la masa sísmica sería la fuerza del resorte, que está dado por una constante y proporcional al desplazamiento del resorte. El resorte se desplaza con X sub R, ¿verdad? Entonces sería menos K, una constante, por X sub R. Y luego tenemos la fuerza del amortiguador, ¿sí? Que es proporcional a la velocidad. Sería una constante menos B por la velocidad, digamos, relativa, la velocidad del desplazamiento relativo, o sea, lo que se mueve
cuando nosotros estamos parados dentro de la cajita, ¿sí? Estamos parados dentro de la cajita y vemos cómo se mueve la masa sísmica. Bien, ¿qué otra fuerza tenemos? También tenemos el peso. En principio el peso no lo vamos a considerar, ¿no? Vamos a despreciarlo con respecto a las otras fuerzas. Entonces, tenemos que la suma de las fuerzas es igual a la masa por aceleración. Teníamos que x sub 0, el desplazamiento absoluto, digamos, es el desplazamiento de la máquina más el desplazamiento relativo de la masa sísmica. Y bueno, derivando tenemos la ecuación 2 de esta presentación 4, del slide 4. Bien, entonces en la expresión 3 lo que tenemos es simplemente la suma de las fuerzas igual a masa por aceleración, teniendo en cuenta los términos de 2, ¿sí? Y las fuerzas que habíamos reconocido en el sistema, y bueno, lo ordenamos para que quede 3. Bien, luego se divide todo por K y queda la expresión 4. Bien, entonces, estando en la presentación, en la slide 5, llegamos a una forma típica de sistema de segundo orden, ¿sí? En la expresión 4 del slide anterior tenemos esa expresión y como variable de salida y es x sub r, ¿sí? Digamos, tenemos una igualdad. Del lado izquierdo de la igualdad habíamos dividido entre k la constante del resorte, y llegamos a un término de este tipo, de la forma tipo del sistema de segundo orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que sería y en esta expresión 5, en la expresión 4 es x sub r. Como el término en x sub r quedó sin ningún factor multiplicando, entonces, los otros términos corresponden, o sea, los términos que están en las derivadas corresponden a los términos típicos de los sistemas de segundo orden. Está donde tenemos un K mayúscula, que no es el K del resorte, es la sensibilidad estática, y X una entrada, ¿sí? Pero por ahora vamos a ver la parte de la izquierda de la ecuación en la expresión 4. Ahí tenemos una expresión del estilo de 5, ¿sí? Donde si igualamos términos, tenemos que omega n y zeta, que son uno de los principales parámetros del sistema de segundo orden, son como la expresión 6, ¿sí? Entonces, omega n y zeta son valores establecidos en el diseño del instrumento. ¿Por qué? Porque bueno, ahí claramente dependen de K, la constante del resorte, de la masa sísmica, y de B, que sería el factor de amortiguación. ¿Sí? Son todos elementos constructivos, ¿sí? del aparato que digamos que yo estoy implementando. El fabricante de alguna forma podría jugar con esos parámetros para mejorarlo en cuanto a la respuesta, ¿verdad? Bien, luego la entrada al sistema, ¿tá? En general dijimos que se puede tratar de una vibración. Bueno, las vibraciones la podemos modelar como suma de sinusoidales, y para simplificar el ejemplo, podemos asumir de que la entrada x sub i es una sinusoidal pura, ¿sí? No hay que perder el foco de que la entrada al sistema es el movimiento de la máquina, la vibración de la máquina,
y la salida del sistema es lo que yo puedo medir, que es o lo que me mide el instrumento, que es X u R. Bien, ahora estamos en el slide 6 y tenemos entonces una expresión para nuestra entrada que es X sub I, ¿sí? Es la vibración de la máquina. La modelamos como una entrada sinusoidal con una amplitud X sub I mayúscula y una frecuencia cualquiera omega. Bien, entonces si volvemos al slide 4, la expresión 4, vemos que habíamos identificado la parte izquierda del sistema de segundo orden y la parte derecha teníamos una derivada X sub I. Bien, entonces ya que tenemos una expresión para X sub I, la vamos a derivar dos veces. Bien, entonces según 8 lo que hacemos es multiplicamos por K y vamos a tener el término, digamos, de la expresión que está más abajo, el término de la derecha, nos queda omega sobre omega n al cuadrado por X sub I seno de omega t. Y bueno, en el sistema de segundo orden teníamos que el término de la derecha es kx, y acá identificamos que nuestro x es X sub I seno de omega t, ese es el x, entonces k, que sería la sensibilidad estática, es omega sobre omega n al cuadrado. Bien, así que ya tenemos todos los parámetros de nuestro sistema de segundo orden, ¿sí? En un repartido anterior, el de comportamiento dinámico de segundo orden, habíamos visto que para un sistema de segundo orden con una entrada sinusoidal pura, la expresión de la salida es la que se muestra en el slide, la expresión 9 del slide 7. ¿Sí? Es decir, yo tengo una cajita que es mi sistema de segundo orden, entra una sinusoidal y lo que sale es también una sinusoidal, ¿sí? Pero ¿cómo está afectada? Está afectada por una amplitud, ¿tá? Que antes a la entrada es A y a la salida es K por A dividido todo ese término que depende de omega, omega n y z, y además también está desfasada la sinusoidal por un ángulo θ, que es el que indica ahí la expresión 10 de esta slide 7. Y bueno, ya habíamos identificado que el K por A, que nuestro K, digamos, es omega sobre omega n al cuadrado. Bien, entonces si reacomodamos y adaptamos para nuestro caso la respuesta del sistema de segundo orden a una entrada sinusoidal, estando en el slide 8, la expresión 11, ¿sí? Tenemos que la relación de amplitudes entre la entrada y la salida es, bueno, lo que se muestra en la expresión 11, ¿sí? Que básicamente es el factor K de sensibilidad estática, omega sobre omega n al cuadrado, dividido el término del denominador que estaba en la expresión anterior, del slide anterior, eso es exactamente igual. Bien, entonces queremos ver cómo se comporta esta especie de función de transferencia, ¿no? Donde en una cajita yo tengo una entrada y cómo es la salida. Entonces, en la siguiente slide, en la 9, bien, entonces en la slide 9 se ve una gráfica
de la expresión anterior, que es x sub r sobre x sub i, los módulos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos deducir? En general, un concepto que tendría que haber quedado de los sistemas dinámicos, que en general estamos hablando a veces de instrumentos, ¿sí? que se pueden modelar ya sea como un sistema de primer orden, un sistema de segundo orden. Queremos que ese instrumento represente la medida lo mejor posible, ¿sí? En este caso, nuestra medida, vuelvo a repetirlo, pero lo que queremos medir es x sub i, y lo que tenemos y lo que mide, digamos, es x sub r. Lo que nosotros o sea, la magnitud que nos interesa medir es x sub i, pero lo que podemos medir efectivamente es x sub r, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Bueno, que esas dos amplitudes sean iguales para que x sub r me represente lo mejor posible la realidad, que en definitiva es la amplitud de vibración de la máquina. Bien, entonces mirando esta gráfica vemos que para una vibración dada, omega, ¿no? Si yo quiero que ese xr sobre x sub i, ¿no? o digamos que la función de transferencia sea lo más parecida a 1, tengo que estar lo más posible del lado derecho de la gráfica, ¿sí? O sea que omega n debería ser lo más chico posible para que omega sobre omega n esté de lo posible del lado derecho de la gráfica, ¿sí? Y también me sirve con respecto al parámetro seda. Ahí se muestra el valor 0,707, que es un valor, digamos, que puede ser útil, primero porque no presenta resonancia. Para valores de seda menores de 0,707 ya empieza a haber resonancia, ¿sí? Eso también lo vimos en el repartido de comportamiento dinámico de segundo orden. Y para valores más grandes, ya tiene, digamos, mucha amortiguación y demora mucho en llegar al valor que se quiere. Entonces lo ideal es un omega n chico, y un parámetro seda en el entorno de 0,707. Bien, pasamos a la slide 11. Bien, acelerómetros. Digamos, todo el estudio que se hizo anteriormente sirve para los acelerómetros mecánicos en este caso. Bien, el estudio es el mismo y vamos a aprovechar todo lo que hicimos, ¿sí? Ya habíamos visto que para el caso de una sinusoidal, la derivada segunda de esa entrada, x sub i, o sea que sería la aceleración, tiene una expresión menos x sub i al cuadrado seno de omega t. Es decir, que la amplitud de la aceleración de entrada es x sub i omega cuadrado. Si vamos a la expresión anterior que teníamos, que creo que fue en el slide 8, ¿sí? Si verificamos como la expresión de la transferencia xr sobre x sub i y la reacomodamos, dividiendo ambos lados por omega n al cuadrado sobre omega al cuadrado, entonces nos va a quedar esa expresión que está en el slide 11. ¿Y qué es lo que identificamos?
en el término, digamos, del denominador tenemos x sub i por omega al cuadrado, que esa es la amplitud de la aceleración. ¿Por qué cambiamos de medidores de vibraciones mecánicas a acelerómetros, que parecería ser que es algo muy parecido? Bueno, porque en un caso nos puede interesar ver la magnitud de la vibración, que es el caso anterior, ¿no? La vibración de la máquina está en determinada dirección que no debería tenerla. Entonces yo tal vez hago algún mantenimiento preventivo donde digo, bueno, si la máquina tiene una vibración mayor que determinado umbral, entonces, bueno, cambio una pieza. En este caso lo que nos interesa ver es la medida de la amplitud de la aceleración, porque también tiene otras aplicaciones, ¿sí? Que va a haber otro repartido. Pero verlo esto como un ejemplo, digamos, de cómo se deduce un poco teóricamente. Entonces, por ejemplo, en aplicaciones como en el caso de la medida de los movimientos sísmicos, los teléfonos inteligentes también tienen acelerómetros. En el caso de los Airbag también utilizan este tipo de equipos para medir aceleración rápidamente y poder tener alguna acción. Tiene muchas aplicaciones. Pero bueno, volviendo un poco a esta parte más analítica, estando en el slide 12, de la expresión anterior del slide 11 habíamos llegado a una expresión de x sub i omega cuadrado, que sería la amplitud de la aceleración, ¿sí? Entonces, ¿a qué es igual? Es igual a xr por omega n al cuadrado. Xr es el desplazamiento relativo, sería nuestra salida, y bueno, y un término que simplemente se le llamó HA, pero es de modo de simplificar. Y bueno, igual que en el caso del medidor de vibraciones, nos interesa de que h, digamos, esa función h que depende de omega valga 1, ¿sí? Entonces la amplitud de la aceleración de entrada va a estar dada por la amplitud del desplazamiento relativo multiplicado por la constante omega n cuadrado. Bien, ¿y cuál es la ventaja de que nuestra medida, digamos, de hacer el término H1? Que bueno, que tenemos entonces, ahora estamos en el slide 13, pero en el slide anterior entonces vimos que la amplitud de la aceleración x sub i es igual a la amplitud x sub r por omega n al cuadrado. Entonces nosotros, digamos, podemos sacar esa aceleración, y no depender de omega, ¿sí? Solamente midiendo el x sub r ya tenemos nuestro valor de aceleración. Pero para eso tenemos que tratar de que h, el término h que depende de omega, sea 1 para todos los casos, en su mayoría. Y bueno, entonces tenemos que intentar de trabajar en alguna zona de la gráfica del slide 13 en que eso se cumpla para la mayoría de los casos, ¿sí? Entonces, si vemos que siempre nos interesa, obviamente, que h sea igual a 1, o sea, se aproxime lo más posible a 1, entonces
Bueno, en este caso, si omega n lo hacemos lo más grande posible, nos vamos a estar tirando hacia la izquierda de la gráfica, ¿sí? Hacia valores de omega sobre omega n chicos, ¿ah? Y también tenemos el factor seda 0,707, que ya lo hemos visto, bueno, en el ejemplo anterior y en los sistemas del comportamiento dinámico de segundo orden, que digamos que es un valor que nos sirve para poder diseñar los instrumentos que se comportan como sistema de segundo orden. ¿Sí? Entonces, en definitiva, yo debería digamos, del lado, lo más posible, del lado izquierdo de la gráfica, está con ese seda 0707 y el omega n lo más grande posible, para poder decir que tengo una función de transferencia 1 y bueno, digamos que mi valor de aceleración lo pueda medir básicamente con XR. Ahora, si miran un poco para atrás, se dan cuenta que si yo tengo este equipo que me mide vibraciones y que me mide aceleración, ¿tá? Si lo que me interesa es medir amplitud de la vibración, entonces el omega n, ¿tá? Dijimos que tenía que ser lo más chico posible para trabajar del lado más derecho de la gráfica, y en este caso nos interesa que omega n sea lo más grande posible cuando queremos medir aceleraciones, para poder trabajar del lado más izquierdo de la gráfica.